cuando usted hizo la suya de junta, también la vi tan bonita. ¿Quién las hace usted? Yo las hice Están muy buenas. a pura dibujos. Creatividad. Sí, sí.
A veces es imposible. Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes y con personas tan importantes y que nos vienen a transmitir toda esa enseñanza y ese conocimiento que manejan. Por eso es que acá los traemos para poder exprimirles todo ese conocimiento. Y hoy vamos a desarrollar el tema controles y procesos para determinar el lavado de dinero y legitimación de capital con todo lo que son las alertas de tipología. Pues, ¿quién mejor para que nos ayude a desarrollar este tema y a poder aclarar todas nuestras dudas que don Marvin Esquivel? Bienvenido, don Marvin. Muchas gracias, Rocío, y por supuesto al despacho Quirós Gómez por la invitación. Y sí, es un tema que actualmente tenemos que tener mucho cuidado todos los profesionales. Hablo de todas, Todos. absolutamente todas las profesiones, porque nos podemos ver involucrados en alguna actividad ilícita si no tenemos el mayor de los cuidados. Y ahora vamos a ver algunas tipologías que son importantes que debemos de considerar y sobre todo cuando estamos en la parte ya en el ámbito nuestro de profesional de la contaduría pública y la contaduría privada, Rocío. Y no solamente nos afecta a nosotros los profesionales, sino también afecta a todos estos empresarios y personas que están tratando de hacer las cosas correctamente y que pueden cometer ciertos errores, inducirnos a nosotros en error o ellos mismos ser inducidos por alguna persona y ahí vernos afectados del todo. Pero para poder terminar de presentar a don Marvin Esquivel. Él es contador privado incorporado, contador público autorizado, tiene más de 30 años de experiencia profesional y es socio de TGS Costa Rica. Así Muchísimas es. gracias. No, gracias a usted por la Un invitación. honor para nosotros poder tenerlo acá presente y como estábamos viendo, el tema es muy interesante, es muy necesario, lo ocupamos día a día. Yo creo que es algo que no se nos puede escapar y en el momento que usted guste podemos iniciar. Claro, podemos iniciar. Les preparé una pequeña presentación, podemos irla pasando, en relación con este tema tan importante. Acá cabe aclarar que esto no hay que inventar el agua tibia, como dicen, ¿verdad? Tenemos acá en Costa Rica la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre las Drogas que mapea todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, y a través de esta institución nos brindan diferentes tipologías que nos podemos encontrar en el transcurso de cuando hacemos alguna revisión, cuando algún cliente o posible cliente se nos acerca a brindar algún tipo de trabajo en relación con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y Ujú. ahora al final vamos a contar una historia hace 2 días que me llamó una colega para decirme, Mauro, pasa esto, esto y esto, y evidentemente se asemeja mucho a este tipo de tipologías, ¿verdad? ¿Qué es una tipología? Bueno, es una descripción, es una clasificación de técnicas utilizadas por organizaciones criminales, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es que la UIF, la UIF, ¿verdad? La Unidad de Inteligencia Financiera le da esta terminología y ¿qué nos genera esto? Alertas, ¿verdad? Alertas de mapeo de cómo las organizaciones, las personas, ¿verdad? Empresarios, ya sean nacionales o extranjeros, podrían inducirnos, si no tenemos el mayor de los cuidados, a involucrarnos en este tipo de actividades ilícitas. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este tema, Rocío, lo hemos hablado en diferentes ocasiones porque están los bancos, las instituciones financieras, las agencias de vehículos, por ejemplo, también, ¿verdad? Este, están reportando transacciones sospechosas y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta o el cliente ni se da cuenta. Llega esto a la unidad de inteligencia financiera y ahí es donde empiezan las investigaciones, ¿verdad? Entonces, así que son temas de mucho cuidado. Hoy por hoy el país, Rocío, y se está manejando mucho dinero en efectivo y ahora vamos a ver un poquito de estadísticas en relación con
con los temas de legitimación de capitales. ¿Y a quién buscan para esto? A nosotros, Así es. a los profesionales. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Decía don Marvin que todo esto es una clasificación e inclusive técnicas que tenemos que utilizar, pero nosotros somos los que tenemos que estar alertas, porque ahí es donde nosotros nos vemos involucrados. Usted decía sobre la solicitud de información, ellos estaban eh, haciendo revisiones, informan, y ahí es donde nos piden información para actualizar también en las instituciones financieras, ¿verdad? Este es un tema de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, bueno, la parte de la contaduría pública, por supuesto, porque cuando las instituciones financieras están detectando depósitos inusuales, Ujú. ya sea transferencias nacionales o internacionales, depósitos en efectivo, le están diciendo al cliente, vaya donde un contador público o una contadora pública autorizada para que le certifique el origen de fondos, ¿verdad? Y esa certificación de origen de fondos, que ya los bancos han sido muy bien capacitados por el Colegio de Contadores Públicos, por el Departamento de Fiscalía, ¿verdad? No es que vamos a revisar una cuenta corriente y vi que me vino una transacción de un banco al exterior y con eso basta para certificar. No, hay que tener, y lo vamos a ver más adelante, todo el conocimiento Sí. primero del cliente, de quién es el que llega a nuestra oficina para que le hagamos este tipo de certificación. Entonces ahí nos podemos ver eh, eh, involucrados si no hacemos esta investigación responsable. ¿Verdad? Y aquí tenemos una lámina que les dice, la responsabilidad esto es una responsabilidad de nosotros los contadores públicos, de los contadores privados, que también somos contadores privados, de todas las profesiones. Ahora Ujú. vamos a ver la importancia de eso y obviamente de la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las diferentes tipologías que se dan, y así está establecido, son los cambios, ¿verdad? En la forma de vida de las personas, ¿verdad? O sea, conocemos a personas y de un pronto a otro aparecen, ¿verdad? Con Audis, con cadenas, con casa diferente. Entonces, ese tipo de tipologías, valga la redundancia, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son alertas hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces, aquí siempre nos preguntan, "Ye, pero ¿qué pasa si estamos auditando y nos damos cuenta de una situación anómala, de una situación de lavado de dinero y legitimación de capitales? Ujú. O aceptamos un cliente en contabilidad y nos damos cuenta en esas transacciones que hay algo sospechoso. Bueno, tenemos que tener la sutileza para dejar a ese cliente, ¿verdad? Tenemos que tener ese tacto para decirle, mire, no podemos brindarle nuestros servicios porque no tengo la capacidad necesaria. Y siempre hemos dicho que si es un trabajo de auditoría donde hay un contrato firmado, pues evidentemente informar a la fiscalía que se está por alguna situación dando por terminado el contrato entre las partes, ¿verdad? Para que no lleguen el cliente a poner una demanda ante el CPA, sino que ya la fiscalía sepa que hubo algo, algún tipo de alerta en lo que vamos viendo conforme vamos desarrollando el trabajo de Es auditoría. como un respaldo para nosotros mismos profesionalmente, donde lo único que vamos a hacer es rechazar un trabajo porque sabemos que tiene algo indebido que nos va a afectar profesionalmente o que tenemos dudas inclusive. Ahí tenemos la posibilidad de como profesionales rechazar el trabajo, hablar con el cliente, dice don Marvin, tener ese tacto para conversar con ellos y ser claros y transparentes y obviamente hacer el respaldo oportuno en la fiscalía del colegio, porque si nos denuncian por algo, sabemos que ahí está respaldado que fue lo que sucedió. Así es. Don Marvin, para aprovechar, porque ya tenemos algunos saludos de gente que nos está viendo, dice don Cristian Mora que saludos desde Liberia y nos está, Cristian siempre presente. Saludos, sí, Cristian. siempre. Don Michael Loaiza también nos saluda. Nos pone don Jesús Macís, buenas noches para todos y muchas gracias por compartir este conocimiento. Denia Rodríguez nos pone saludos y muy buenas tardes. Don Luis Castro también nos saluda. Así que muchísimas gracias a todos por estar viéndonos y aprovechen a don Marvin hoy y saquémosle toda la sabiduría que tiene. Así que hagan sus preguntas, por favor. Continuamos. Gracias. Ahí podemos pasar a la siguiente lámina. Vea, es importante ir conociendo ya de términos, ¿verdad? Digamos el ROS, ¿qué significa la R, la O y la S, ¿verdad?
significan reportes de operaciones sospechosas, y así es como se manejan ya en este ámbito. Vea que un análisis que hace el Instituto Costarricense sobre las drogas, que es la fuente de esta información, durante el primer semestre apenas del 2022, ¿verdad? 6 meses se movieron en efectivo 10.000 millones de colones, ¿verdad? Montos de reportes de dinero bajo sospecha fueron superior a 10.000 millones de colones más 111 millones de dólares. Sí, es bastante dinero. Si usted toma esos 111 millones de dólares y los multiplica por 580, si, y le suma los 10.000 millones de colones, nos podemos dar cuenta de la magnitud de que estamos hablando, Ujú. de operaciones sospechosas que reportan los bancos. Entonces, ese tipo de reportes, repito, el ROS, de reportes de operaciones sospechosas, inclusive se tiene mapeado hasta por provincia, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ver ahí, 410 en Alajuela, 289 en San José, y así sucesivamente, donde se tiene identificado, inclusive por el Instituto Costarricense sobre las Drogas, las nacionalidades, Ujú. ¿verdad? Su ubicación, ¿verdad? De qué lugar, de qué sector. Y por eso es que en el instituto se puede ver mapeado las diferentes sectores del país en cantones que son de riesgo medio, alto o bajo, ¿verdad? Entonces, eso y en otras oportunidades que hemos hablado del caso, de este caso, eso nos puede ayudar mucho para las matrices de riesgo en el momento de evaluar si aceptamos o rechazamos un posible cliente. Entonces, vea que aquí, cuando estamos hablando de un semestre de semejante cantidad de operaciones sospechosas, ¿verdad? Que pueden ser en efectivo, pueden ser transacciones que no tienen un comportamiento normal Ujú. ni de su procedencia, ¿verdad? Ya sea procedente al interno del país o una transferencia internacional. Entonces, cuando estamos hablando de esta magnitud de dinero, nos ponemos a pensar, y lo vamos a ver más adelante, si alguno de esos posibles clientes nosotros lo estamos manejando, ¿verdad? Si ya ha sido si es parte de nuestra cartera de clientes, si llegó a nuestras oficinas a que le hiciéramos algún trabajo y no hicimos toda la adecuada investigación, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros indirectamente involucrados con Ujú. algún documento firmado. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, siempre van a buscar un contador o una contadora pública para la certificación, y siempre que ahora vamos a hablar un poquito de los negocios fachada, ¿verdad? Van a buscar a un contador privado para que le lleve la contabilidad. Y entonces ahora vamos a ver la cantidad de empresas fachadas que han sido detectadas en este país más adelante, y de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso lo importante es el conocimiento del cliente, ¿verdad? Ujú. De quién es el que está llegando a nuestras oficinas a pedir un servicio. Podemos pasar. Y ya para entrar un poquito al campo ya de las tipologías, ¿verdad? Eh, todo esto es la fuente de la tipología de ese tipo es del Instituto Costarricense sobre Drogas. Y nos dan las señales de alerta, que podríamos pasar la filmina, si me hace el favor, nos da las señales de alerta que ahí estoy marcando con unas flechitas, digamos, de las principales. Y lo que estábamos hablando, Rocío, uso de certificaciones de CPA Claro. para sustentar la posible capacidad económica. La otra, la persona o grupo de personas no son clientes habituales de las instituciones financieras, ¿verdad? En algunos casos se reflejan incrementos desmedidos de fondos. Vea que esto lo tienen muy mapeado los bancos cuando empiezan las personas a tener ciertos movimientos en las cuentas corrientes y empiezan esos incrementos o depósitos desmedidos que son irracionales o irrazonables a la actividad económica de la persona, ¿verdad? A la forma de vivir de la persona. Entonces ahí es donde se generan las alertas, ¿verdad? Y aquí lo estamos hablando, multiplicidad de depósitos bajo una estructura sin respaldo de origen de fondos. Esas son señales de alerta y uso de un elemento de engaño como documentos de respaldo para solicitar créditos. Entonces, vea que ahí tratamos de solicitar tratamos de esa persona de solicitar créditos, van a buscar a un profesional en la materia para que les haga los documentos pertinentes. Entonces, vea que
cuando estamos hablando de este tipo de tipologías, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, en el sector automovilístico. Ahorita son varios sectores. Es más, si ustedes ingresan a la página del Instituto Costarricense sobre Drogas, pueden descargar las tipologías, ¿verdad? Aquí yo nada más hice como un resumen de algunas, ¿verdad? Para que vean y que tengamos que tener y considerar cuando llegan a pedir un servicio nuestro, de cualquier actividad. Y siempre les digo yo, o sea, no solamente va para los contadores, repito, ni para las contadoras públicas o privadas, sino para cualquier otra persona que pudiera estarse involucrando, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Y también, y que es importante esto, no hay que echar en el saco a todo mundo, ¿verdad? Porque todas las personas, gracias a Dios, la mayoría son personas con mucha ética, mucha moral y Sí. manejan sus negocios bajo mucha responsabilidad. Pero inclusive ya se tienen mapeado las actividades de riesgo en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y buscar ese tipo de actividades en la página del instituto. Por supuesto, la compraventa de autos, los lavacar, obviamente un sector que está muy susceptible a esta situación, y lo vamos a ver más adelante con el ejemplo que les tengo, es el sector construcción, ¿verdad? Sí. El sector bienes raíces también es muy vulnerable a esto. Y repito, no estamos hablando que los que se están dedicando a estas No actividades, generalizamos. no generalizamos, pero son puntos de alerta que tenemos nosotros que considerar cuando vamos a ofrecer o vamos a dar un servicio a un posible cliente que nos busca para hacer algún tipo de certificaciones, de contabilidades, de declaraciones, etcétera, ¿verdad? Y Perdón, otra, don sí, Marvin, aprovechando, en esta diapositiva que usted nos preparó dice uso de dinero en efectivo y sí. tramas sospechosos. Yo creo que es que son muchas cosas las que afectan. ¿Y quién no cancela la compra de un vehículo en efectivo? O sea, ¿cuántas personas no llegan y dicen, bueno, sí, te hago una transferencia y acá te traigo el dinero en efectivo? Ajá. Y cuántas veces uno, porque ya ahí estoy pensando en personas que tal vez no están haciendo las cosas mal, yo vendí mi vehículo, me lo pagaron en efectivo una parte y después me voy a una agencia a comprar otro vehículo y tengo que Ujú. pagarlo en efectivo. Sí, claro, pero usted va a tener todo un documento de respaldo, ¿verdad? Ujú, En donde va a tener que era dueña registral de ese vehículo. ujú. Va a tener el documento del abogado donde vendió ese vehículo. Es probable que el comprador, si es serio, le va a pedir una factura y usted le haga una factura, Sí. ¿verdad? Entonces, es igual cuando, si vendiera un lote, usted va al banco y va a llevar todo el respaldo, ¿verdad? De que esa transferencia o ese dinero usted lo sacó del banco a consecuencia de un depósito de un ingreso que le depositaron, porque ahí va a estar la escritura, va a estar el lote a su nombre. Es decir, vea lo importante de esto, y es un tema de más adelante, de la documentación soporte, que si llega Ujú. el banco a pedirle a usted, mire, tráigame para validar ese dinero, una certificación de un CPA, el CPA va a tener que irse hacia atrás para ver cuándo usted adquirió el vehículo, cuando lo Ujú. compró, ¿verdad? Que el vehículo, obviamente que el vehículo es suyo, que registralmente esté a nombre suyo, eso es importante, Sí. ¿verdad? Que es quién se lo compró, cuál fue el abogado que hizo el traspaso, cuánto fue lo que le pagó, ¿verdad? Si le dio una parte por depósito y otra parte en efectivo. Pero entonces es la parte donde nosotros tenemos que cerciorarnos que realmente el dinero es lícito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el dinero en efectivo es ilícito, Sí. ¿verdad? Hay situaciones que la persona que nos pagó ese dinero y vino en efectivo, que ahora vamos a ver ejemplos, es, es la que podría eventualmente estar en un problema, Ujú. ¿verdad? Porque también tendría que haber demostrado, pero ahí puede ser, pero tampoco ese tipo de persona vamos a encasillarla que está haciendo algo ilícito, Sí, sí, ¿verdad? sí es Porque cierto. hay personas en este país que manejan dinero en efectivo lícitamente. Ujú. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener, y por eso cuando hacemos una certificación de origen de fondos, ¿verdad? Es muy bonito porque se da como un paso a paso, ¿verdad? Para que ese funcionario bancario entienda y cualquier persona entienda de cómo
fue la ruta de ese dinero, ¿verdad? ¿Qué documento estoy revisando? ¿Qué documentos qué es lo que estoy vendiendo? ¿Qué es lo que estoy transando? ¿Cómo me lo pagaron? ¿Quién fue el abogado? ¿Fueron las fechas? Este, hay situaciones en este tipo de certificaciones que se tienen que ir unos 5, 6, 7 años atrás, Sí. ¿verdad? Y si la persona no tiene el justificante, vea, les recomiendo mejor no hagamos el trabajo. ¿Verdad? Podríamos estar involucrados en alguna situación. Don Marvin, tendríamos que ver muchas cosas. Entre algunos puntos que también usted nos colocaba ahí es si la persona, bueno, porque la entidad financiera, si tiene un crédito de por medio para la compra de un vehículo, debió haberse cerciorado de todo. De dónde vienen los fondos, si es asalariado, si no es asalariado. El contador público cuando emita la certificación también tiene que medir todo esto. Y usted decía, hay que irse hasta 7 años atrás. Claro, si yo soy asalariado, ¿de dónde saqué el dinero para comprarlo si fue en efectivo? Así De mis es, ahorros. Tengo así es. inversiones como respaldo. Es que es tanto lo que deberíamos de contemplar. Inclusive uno de los puntos que me llamó más la atención en esta diapositiva es si tenía procesos judiciales. Sí, o sea, todo eso nosotros tenemos que averiguarlo, ¿no? Hemos dado, creo que son 4 páginas, link de páginas de acceso público para saber, digamos, el estado de una persona, si realmente tiene algún antecedente judicial, ¿verdad? Entonces, si llega alguien, si no hacemos esa debida diligencia, ¿verdad? De investigar bien quién es el que llega a nuestras oficinas, vea que podemos meter en un problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los bancos tampoco no es que carecen de información, ¿verdad? Ujú, Los bancos, y en esto sucede mucho, comparan lo que el CPA hace ujú. y ya tienen un perfil de esa persona. Y son estas entidades quienes ponen las alertas. Si ustedes pueden ver, son las entidades que emiten esas posibles, esos ROS, ¿verdad? Esas transacciones o fondos de origen sospechosos, ¿verdad? Así que vean la magnitud de este tipo de situaciones que podríamos nosotros enfrentarnos si no le damos la debida diligencia, el debido cuidado y la debida investigación a este tipo de alertas. Ahora con la siguiente filmina también, que son otro tipo de señales de alerta, ¿verdad? Se desconoce el origen de los fondos para la compra Ajá. del vehículo en efectivo dólares, ¿verdad? Vea, si usted llega con un maletín a una agencia o a cualquier lado, a una agencia de vehículos, a comprar un vehículo, la agencia se lo va a vender, punto, Ujú. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que hay una responsabilidad de la agencia de reportar de quién llegó con ese dinero y que lo compró en efectivo. Entonces ahí se generan todas las señales de alerta. De tal forma que es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No concuerda la compra del bien con el perfil socioeconómico del cliente o la persona adquiriente. Por supuesto, eso es lo que estamos hablando. Muchas veces no hay relación y nosotros como buenos auditores, ¿verdad? Tenemos que tener muy bien claro quién es esa persona, cuál es su perfil y si ese perfil o ese negocio concuerda con actividad o con el dinero que está moviendo en sus cuentas corrientes. Nosotros tenemos que ponernos alerta, ¿verdad? Compra bien en efectivo dólares sin actividad económica que respalde el origen de fondos, ¿verdad? Ujú. O las personas, ahí puse uno, montos utilizados de forma estructurada cercanos a la cifra de los $10,000, con intenciones de evadir controles. Sabemos que usted, si va y deposita $9,000, es posible que el banco no le va a pedir ningún tipo de información. Al contrario, si deposita los 10,000, lo va a hacer llenar un formulario, ¿verdad? Claro. O cuando venimos, o se pasa por el aeropuerto que se dice, reporte la cifra de $10,000 en adelante. Entonces, ahí hay personas que entonces utilizan montos inferiores, ¿verdad? De forma estructurada para ir haciendo ese tipo de operaciones. Pero bueno, ahí están las instituciones financieras, ¿verdad? Que son las encargadas de reportar ese tipo de transacciones sospechosas. Entonces vea que en el sector
automovilístico se pueden dar estas diferentes actividades, ¿verdad? Personas con domicilio en zonas catalogadas de alto riesgo geográfico. Esto alto riesgo geográfico se refiere de niveles de pobreza. Entonces, como ¿verdad? Y que no se malinterprete, pero como una persona en un alto riesgo geográfico nos va a buscar para que le hagamos una certificación de que genera un ingreso promedio de $15,000 mensuales. O sea, ¿cuál es su negocio? ¿Cuál es su actividad? No concuerda. O sea, usted empieza a mapear ¿verdad? A atar y no da. Entonces, todo eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Y repito, no es encasillar a todo mundo, pero bueno, son las tipologías que nos están dando las alertas y todo el tema que nosotros debemos considerar en el momento de que, y repito, ¿verdad? Lleguen clientes a buscar nuestros servicios profesionales. En la próxima diapositiva también, ¿verdad? Tenemos el tema eh, bueno, del cero inventario, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante ese tipo de tipología, ¿verdad? Cliente realiza pagos para cancelar un vehículo que no se encuentra en inventario. Ujú. ¿Ya? Entonces, se va a la agencia, mire, yo quiero un carro modelo tal, quiero el carro modelo 2024 y todavía no está en la agencia, no importa, yo le voy haciendo los pagos para que Sí. usted, cuando tenga el carro, usted me lo da. O sea, eso no es normal, ¿verdad? Esa tipología no es normal. Entonces, la persona va dando, va cancelando, puede ser en efectivo, ¿verdad? Y entonces, y ahí va incurriendo en este delito a poquitos, ¿verdad? O quiero comprar, usted va a hacer, usted constructora, va a hacer un condominio, ¿cuándo va a estar ese condominio? Bueno, en el año 2028. Ah, no se preocupe, yo le voy pagando. Guárdeme un condominio. ¿En cuál lote? No importa, guárdeme. Yo le voy dando los adelantos. Entonces, ese tipo de cosas no son normales, ¿verdad? No se dan, excepto que sean ese tipo de señales de alerta en donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad? Terceros, y eso sea, terceros depositantes utilizando dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces yo o la persona manda a fulano a depositar dinero en efectivo, otra ocasión manda a otro muchacho sucesivamente, y entonces ese tipo a una misma cuenta corriente, obviamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alertas son importantes para las instituciones financieras, ¿verdad? No hay información que sustente las operaciones estructuradas ni existe una razonabilidad aparente, ¿verdad? Entonces, y si no tenemos información y llegan a buscar a un CPA o una CPA para una certificación, ¿verdad? Llegan a buscar a un contador privado o a una contadora privada para que le lleve la contabilidad y no hay una estructura realmente definida de empresa que nos haga ver a nosotros. Realmente hay un negocio, hay un ingreso, hay una facturación, etcétera, normal, hay un inventario para la venta. Obviamente y ahí son alertas para nosotros los profesionales en este sentido y nos los dice estas tipologías, ¿verdad? Don Marvin, y no solamente lo dicen las tipologías, yo creo que la mayoría de los puntos que usted ha estado nombrando, yo los he escuchado en historias, o sea, de personas que van al banco, que hacen depósitos, que los agarran porque realmente de dónde sacaron los fondos, la gente sale corriendo, el tema del manejo de dinero en efectivo. Sí tenemos claro lo que usted explicaba de que no podemos generalizar. Hay personas que aunque viven en un sector tal vez geográficamente más alejado, tienen buenos negocios, Ujú. pero importante esto, bueno, uno llega y va a comprar un vehículo y hace un pago por anticipado, pero es un enganche. Una prima normal. Yo no voy a hacer pagos todos los meses porque todavía no tengo el vehículo. Igual que para un condominio, si yo ya tengo el dinero para hacer el condominio, lo construyo. O sea, no, o una casa, no voy a estar haciendo pagos 2 años de anticipado, ¿verdad? Pero Esas formas son las que se han detectado. Entonces, ¿qué pasa? Llega alguien a nuestras oficinas, mire, necesito una certificación de fondos, o necesito un trabajo, o llevo la contabilidad de alguien en donde está pagando un condominio, está pagando un vehículo bajo estas condiciones, ujú, ¿verdad? Entonces, esas son señales de alerta para los contadores. sí, claro. Nosotros estamos registrando ese tipo de operaciones, ¿verdad? Y a través de esa contabilidad, a través de ese registro contable, se está tratando de legitimizar
legitimizar, Sí, legitimizar ese dinero, ¿verdad? claro, Hasta que ya venga el vehículo, ya entra como un bien y ya el dinero fue lavado. claro. ¿Verdad? Pero nosotros somos los que tenemos que tener la astucia y ponernos en alerta para identificar ese tipo de transacciones, ¿verdad? Entonces vea que son tipologías y les repito, ingresen a la página del Instituto Costarricense sobre las Drogas, y ahí está, al lado izquierdo están las tipologías de 2022 y vea, ustedes se van a asustar. Son casos de la vida real, Son casos de la así vida se llaman. real y ya totalmente identificados su forma de operar, Claro. ¿verdad? Que están reinventándose para ver cómo lo hacen diferente, por supuesto que sí, pero tenemos una ventaja. El Ujú, sector financiero está alerta. ujú. ¿Verdad? Recuerda que el sector financiero también tiene su área de cumplimiento y son los que ponen las alertas en todos estos temas. Los ejecutivos han sido preparados para validar o para identificar estas situaciones y nosotros tenemos que estar como profesionales capacitados Claro. para identificar esas situaciones y para poder rechazar y no aceptar un cliente, ¿verdad? Y claro, si no tenemos la experiencia, tenemos que basarnos de esta información, como la que nos dice don Marvin, para poder ir viendo esos puntos. Don Marvin, voy a aprovechar porque tengo algunos saludos. Nos vuelve a decir don Luis Castro, gracias Marvin y Rocío por compartir este tema hoy con nosotros. Nos dice don Leonardo Reinas, saludos cordiales, excelente. Y nos pone otro saludo también, don Rodrigo Segura Arce, dice, excelente profesional, don Marvin. Claro Don que sí. Rodrigo, salud, Por muchas eso lo gracias. tenemos aquí, don Rodrigo. Y nos dice Loli García, buenas noches y saludos desde Punta Arenas, para que vean que los Para que Loli. nos están viendo Sí. desde diferentes lugares. Otro tema importante, remesas. Ay, sí. Eso es súper interesante, ¿verdad? ¿Y quién en nuestra profesión no sabe ese término de remesas, de envíos de dinero, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de envíos de dinero sospechosos, Ujú. ¿verdad? Se desconoce el origen de los fondos recibidos por no existir una relación lógica aparente, digamos, aparente sea laboral, familiar u otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, vea, estos son de los casos que más les llegan a uno, de esos dineros que entran a una cuenta corriente que vienen del exterior y vienen a uno y le dice, mire, es que mi hermano que vive en Estados Unidos me está mandando plata o le está mandando plata a mi mamá para que construya una casa. Perfecto, eso no es pecado, Ujú. ¿verdad? Ok, pero ¿quién es su hermano? ¿En qué trabaja en Estados Unidos? ¿Qué documentos tiene? ¿Verdad? Para que yo pueda darle validez a no, la certificación tiene validez, darle validez al origen de fondos. Aquí es donde entramos en la importancia de apostillar los documentos cuando vienen del exterior, ¿verdad? O sea, usted sabe que el documento apostillado es porque allá ya sea la embajada o los consulados apostillan de que Marvin Esquivel tiene una empresa, declara, tiene sus documentos en regla, ya sea en cualquier país, ¿verdad? Entonces eso le da una credibilidad a que Marvin Esquivel, a través de una empresa que generó ahorros, está enviando dinero a Costa Rica, ¿verdad? Don Marvin, ahí sí me da la duda, porque muchas veces viene una persona, voy a poner un ejemplo tal Ujú. vez de alguien que no eh, tiene una actividad económica en otro país, sino tiene una pensión. Ah, ok. Entonces, podría ser un ejemplo. Esta persona es pensionada, viene a Costa Rica a vivir, sobrevive con su pensión. Ujú. Ocupan respaldar, porque al final de cuentas hay mucha gente que sí tiene suficiente dinero para vivir tranquilamente acá sus finales de tiempos de vida y hacen inversiones, generan Ujú. ganancias, tienen este tipo de ingresos, tienen que respaldar ante las entidades financieras de dónde provienen estos fondos, pero apostillo acá, pido el apostillado acá, pero también hay un apostillado allá en el Ah, otro país. exactamente. Y eso, hablando de pensiones, eso me tocó una vez un caso de un señor que es pensionado por la Oficina de Correos de los Estados Unidos, ¿verdad? Él es tico, trabajó muchos años Ajá. allá, se vino acá con su dinero y obviamente el banco le pidió la certificación, entonces se obtuvo la carta de la oficina de correos en Estados Unidos, Ajá. una carta y unas declaraciones de allá, todo es muy en regla, Sí. de las declaraciones allá
de renta, ¿verdad? Y todo vino apostillado por el consulado, ¿verdad? Ok. Cuando el señor fue liquidado, qué tipo digamos, en el momento de la liquidación, se generó un cheque, Ujú, ¿verdad? Había una copia de un cheque ujú. emitido por la oficina de correo, bueno, de correo se llama, creo allá, de los Estados Unidos. Entonces, todo eso vino apostillado. Entonces, a usted le dio esa garantía, usted hizo la debida diligencia en Sí, averiguar que realmente ese señor fue un pensionado. No, bueno, me lo contó, yo le creí, ¿verdad? Y así sucesivamente de personas que tienen allá trabajos y tienen y rentan, ¿verdad? Tienen todo muy formal y deciden también mandar algún dinero a sus familiares y alguna cuenta corriente. Eso pasa. Pero cuando usted le dice a una persona, mire, sí, con mucho gusto, yo le hago la certificación, dígame quién es su hermano, dónde trabaja, necesito esto, 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 y la persona nunca más se apareció a la oficina, usted dice, aquí hay algo, hubo algo sí, raro, claro. pero la pregunta que uno se hace, ¿fue buscó otro profesional, él hizo el trabajo sin averiguar todo esto, Ujú. sin haber tenido la debida diligencia? Es posible, ¿verdad? Lo dejamos en la duda, uno esperaría que no, pero es parte de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vea que aquí las personas que reciben dinero no cuentan con un registro de actividad económico remunerado formal y algunas presentan antecedentes criminales o reputación cuestionada en el medio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos todo eso? Buscamos en internet, nos metemos Ujú. a las páginas de esos de consultas públicas, pero entonces ya son señales de alerta, como dice acá el título de la filmina, ¿verdad? Son señales de alerta que nosotros no debemos dejar pasar. Así que vea la importancia de todo este tema. Y seguimos en el otro, ¿verdad? También con transferencias del exterior, ¿verdad? Se generan dudas sobre la relación comercial con los remitentes de las transferencias, ¿verdad? Se utilizan las cuentas como puentes inmediatos. En muchos casos se usa aplicar retiros de dinero, se realizan de manera estructurada en efectivo por montos menores, lo que supone internacionalidad de evadir controles, ¿verdad? Entonces, ingresan dinero a un banco y por otro lado, ahora se hace todo muy tecnológico, ¿verdad? Me transfiere de Estados Unidos a una cuenta acá y llega y van y retiran a los cajeros, ¿verdad? Entonces, esa evidencia, ¿verdad? O estos flujos no justificados, como dice acá, son señales de alerta. Pero es toda como esa metodología, ¿verdad? Ese tipo de métodos que están usando las diferentes organizaciones o ya más estructuradas o las mismas personas, ¿verdad? Dedicadas a este tipo de manejo de transacciones del exterior, ¿verdad? El retiro del dinero en efectivo hace que se pierda la trazabilidad, por supuesto, ¿verdad? Me Claro. entró a un banco, abrí una cuenta corriente, tal vez no es a nombre es a nombre de una persona, pero que lo mandaron o se prestó para que abriera una cuenta corriente, ¿verdad? Pero el dinero es de otra persona, le dio la tarjeta y cuando le transfieren, ¿verdad? No fue a Marvin Esquivel que se prestó para ir a abrir una cuenta corriente, sino fue a Juan Pérez, que era el verdadero dueño Ujú. del dinero que iban a recibir ilícitamente, ¿verdad? Entonces, vea que entró y de una vez a través de cajeros o retiros en efectivo, bueno, por cajeros es donde se da esta modalidad, ya el dinero pierde toda la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, ya hay dinero en efectivo que anda en la calle, Ujú. ¿verdad? Haciendo un uso normal, pero de un dinero que no fue lícitamente, que sus transferencias no fueron lícitas, ¿verdad? Sus operaciones no fueron lícitas. Y así que tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. La siguiente filmina, movimientos sospechosos para dar apariencia de legitimidad de los fondos, ¿verdad? ¿De quiénes? Aquí es donde vienen las famosas personas jurídicas de fachada o de papel, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante las estadísticas de todas este tipo de personas jurídicas, de empresas que se aperturaron como empresas de fachada o de papel, ¿verdad? Para darle pie a este tipo de actividades de dineros sospechosos, ¿verdad? No hay una explicación sobre el proyecto de inversión, no se aportan respuestas satisfactorias o razonables
sobre operativas de negocio en el país. No existe información sobre actividades económicas desarrolladas en el exterior y aún así reciben dinero de inversionistas del exterior, ¿verdad? Entonces, esa es importante también, las empresas fachadas. Y pasamos al otro es el uso bueno, irrestricto de las personas jurídicas, ¿verdad? Igual, lo que estamos hablando, la constitución de las empresas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de esas empresas se han constituido y buscaron un contador para que le lleve la contabilidad? Ujú. Para que le presente la declaración, para que le haga el IVA aunque sea en cero. ¿Por qué? Porque están tratando de darle una apariencia formal a ese tipo de empresas de fachada. Y si nos vamos a la otra filmina, ¿verdad? Y en los supuestos comerciantes, actividades de ventas y comercios cuyos dineros no tienen un aspecto legítimo, ¿verdad? Clientes con una actividad económica declarada que no coincide con operativa transaccional reflejada en el periodo, ¿verdad? Uso frecuente de moneda extranjera en dólares con billetes de baja denominación. También eso es importante, ¿verdad? No hay una actividad económica real justificando una riqueza obtenida. Entonces vea que aquí es donde se da ese famoso cambio que vemos en las personas que no son personas que hayan tenido una actividad económica o que económicamente no hayan estado bien y de un pronto a otro aparecen y tenemos muchos casos y han salido en la prensa, ¿verdad? De ella y aparecen ya personas con vehículos, con propiedades, con ganado, es decir, entonces esos cambios abruptos obviamente son para nosotros como contadores señales de alerta si conocemos a este tipo de personas, ¿verdad? Por eso es importante eh, conocerla a través de el conocimiento del cliente, valga la redundancia, que tenemos que ejercer en nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver, cuando eres el contador y ves algo extraño en la empresa, de dónde sale el dinero, tenemos dinero, bastante dinero en un cliente en las cuentas Ujú. bancarias, el cliente no hace inversiones, no ahora no ocupa generar intereses, no tiene deudas, este quiere comprar activos, debería tener consistencia con el tema de su actividad económica, como dice usted, lo normal en una actividad económica como esta, tener una facturación que respalde todo esto, tener clientes, manejar cuentas por cobrar, no todo entró por contado, ¿verdad? Entonces hay cosas que deberíamos de tener ahí esta malicia y todavía más cuando nos contratan como contador público. Sí. Porque este tema del manejo de denominación de dólares en billetes de 20, bueno, tal vez cuando nos llegó la información nosotros no lo podemos determinar, Ujú. pero sí tenemos que estar ahí al tanto de todos estos riesgos y de Bueno, todos estos puntos para hacer un checklist sí, vea, no es normal que un cliente llegue a uno todos los meses y le paguen efectivo. y le paguen billetes de 20 Y le dólares paguen billetes de 20 o en billetes de 100. o por adelantado. Eso no es normal. O llegue y te doy en efectivo la contabilidad de estos 3 años, Sí, claro. ¿verdad? Eso no es normal, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las tipologías que nosotros debemos de aprender a identificar. Pudiera ser normal, pero la experiencia nos dice, ¿verdad? Los Sí. casos nos dicen que no es lo racional. Entonces, donde tenemos que tener mucho cuidado. Y nos vamos a otra filmina que les puse ahí, otros a contemplar. Vea, nosotros como auditores Ujú. y nos vamos a una asociación solidarista y estamos evaluando riesgos, preguntamos. Usted sabe que en las asociaciones solidaristas se hacen ahorros extraordinarios. Ujú. Entonces vemos y mapeamos si alguno de los asociados ha hecho en la asociación algún ahorro extraordinario, Mm. ¿verdad? De 5 millones de colones, de 10 millones de colones, de 2 millones de colones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es malo, pero tal vez no es lo normal dependiendo del monto, Ujú. ¿verdad? Podría ser normal que 2 millones de colones porque el papá se jubiló o algún familiar y se lo dio a la persona para que lo invirtiera en la asociación solidarista. Ok, la asociación solidarista debería, ¿verdad? Validar el ingreso de ese dinero, ¿verdad? El origen, perdón. Ajá. Pero nosotros cuando estamos en auditoría deberíamos también validar
ese tipo de ahorros extraordinarios, Ujú, porque se podrían prestar, ¿verdad? Sin darse cuenta de la asociación para un lavado de dinero. ujú. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Las cuentas por pagar en efectivo, y eso es un caso real. Ahí me pasó un cliente que llegó y dice, Mario, me dijo fulano, un amigo me dijo que allá en, no voy a decir la zona, hay un señor que me presta tanto dinero en efectivo, tanto dinero, y es en efectivo y que yo se lo pagara como quisiera, para que entrara en la empresa. Y sin intereses, Y sin intereses. sí, de No, no, buena y es una gente. realidad sin intereses. Entonces ya uno no, o sea, fulano, no puede hacer eso. O sea, eso está mal. Pero ¿cuántos de ustedes que llevan contabilidad les está pasando esto? Claro. Y registran bancos contra cuenta por pagar a fulano de tal, ¿verdad? Porque fue y lo depositaron en el banco o ahí lo tienen en efectivo. Entonces, esas son señales de alerta. O sea, nadie presta, aunque hay muchos prestamistas, pero Sí. habría que ver el origen de ese dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que estar totalmente claros en esto. La anulación, no la anulación de facturas. Las personas ahí puse una imagen, ¿verdad? Que realmente quieren pasar desapercibidos. El caso real que les voy a contar hace 2 días. Me llama una colega y me dice, Barbie, es que a un señor le está pasando esto. Él es constructor, le hizo una casa a fulano de tal, bueno, no sé qué le hizo, ¿verdad? El señor le pagó en efectivo, él depositó en su cuenta corriente en efectivo, ahora quiere pasar la plata a la empresa, Ujú. ¿verdad? Entonces, eh, eso no es normal. Entonces le digo, no, ¿qué dice el contrato? No, el señor le dijo que no quiere contrato, no quiere facturas, no quiere que el cliente quede identificado en absolutamente nada. Ya esa persona que no identificamos tiene un bien, Ujú. ¿verdad? Dio el dinero en efectivo, ahora le toca al otro, ¿verdad? Que aceptó ese tipo de operación Es que ese es sin el tema contrato, también. ¿verdad? Jay, validar Claro. de dónde obtuvo ese dinero y no tiene nada porque no tiene contratos. Ujú. Entonces, ese tipo de situaciones se le puede dar a usted que lleva contabilidad, se le puede dar a usted que está auditando, ¿verdad? Que está llevando una consultoría. Entonces, ve cómo las personas quieren que no se les, que no se les identifique, ¿verdad? Y ya la otra lavó el dinero porque tiene lo que ese constructor le hizo, Ujú. ¿verdad? Y se da mucho en este gremio, me estaban contando, obviamente está mapeado dentro en la, ¿cómo se llama? En la unidad de inteligencia financiera, este tipo de transacciones y actividades en cuanto a la forma de operar digamos, el área de la construcción, Lo que ¿verdad? Que pasa, paga mucho en efectivo, entonces llega eso. gente con un maletín, no se sabe dónde viene el dinero, y entonces uno dice, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ese empresario? Pero también ellos tienen un tema de mucho manejo de efectivo. Ujú, Pagar salarios a obreros, ir a así hacer es. compras a ferreterías o almacenes de estos materiales y Ujú. realmente también manejan mucho Pero efectivo. el dinero viene ya con una ruta normal, Claro, ¿verdad? Que hay un contrato con una empresa, esa empresa me depositó a mi cuenta corriente, claro. de ese dinero que me llegó a mi cuenta corriente, no es pecado sacar en efectivo No, no e es ir a pecado. sacar y ir a pagar en efectivo, tampoco es pecado, ¿verdad? El pecado está en que me dieron dinero en efectivo. Yo lo acepté en efectivo, no lo pasé por el banco, no hay ningún tipo de contrato. La persona que me contrató no quiere ni que le dé Sí, factura, no claro. firma ningún contrato, Ese caso calientito ¿verdad? que usted está contando hoy se las trae, ¿verdad? Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué estaba pensando este señor? Sí, claro. ¿Verdad? Va a tener que, ahora le toca a esta persona, a este empresario, ir a justificar todo lo que depositó en su cuenta corriente de que fulano y tal, que no se sabe quién Sí. es, le dio en efectivo y, Ujú. y, y él fue a depositar. Pero entonces, nosotros en la contabilidad, nosotros en la auditoría, eventualmente podríamos detectar ese tipo de situaciones. Y ahí, para ya ir finalizando, ¿verdad? Y vea la gestión de la unidad de inteligencia financiera en el 2022. Ujú. Ahí les marqué en un circulito, ¿verdad? Que es abajo, que se detectaron 620 personas jurídicas
¿verdad? Que fueron identificadas con transacciones de flujos financieros sospechosos. Entonces, al final uno dice, y la pregunta es, ¿fueron empresas creadas? ¿Fueron empresas que se les está dando algún tipo de actividad económica? Ujú. ¿Ya fueron detectadas como empresas de fachadas por las instituciones financieras? Y entonces aquí la pregunta es, ¿le estaremos nosotros llevando la contabilidad a alguna A de estas una de esas empresas seiscientas de veinte empresas. 620 y no nos estamos dando cuenta o nos estamos dando cuenta y nos estamos haciendo loco, como dicen, Sí, porque nos está pagando un buen honorario mensual? O sea, ¿cuál es nuestro riesgo? sí. ¿Verdad? Entonces ahí se identifican, vea que este reporte, eso está en la página, ¿verdad? Las operaciones sospechosas, ahí está por cuántas se han atendido, los informes emitidos, ahí está por nacionalidades, ahí están identificados por domicilios, obviamente las alertas de tipologías compartidas son 142. Es decir, son temas que si uno ve estos números y vemos los números que se manejaron en efectivo en el primer semestre de 2022, y ahí pongo la imagen, eso asusta, Sí, ¿verdad? claro. Eso asusta, pero nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿verdad? Y la debida diligencia para asegurarnos del cliente, asegurarnos que son personas realmente que llegan a buscar nuestros servicios y le hicimos todo el mapeo y realmente es una persona que eh, se gana nuestra confianza para nosotros brindarle un servicio. Entonces, esto es importante y lo hemos hablado en otras ocasiones en relación con estos temas de las diferentes actividades o las diferentes tipologías. Ujú. Manejemos matrices de riesgo, busquemos información, están las páginas de acceso público para buscar, incluir el nombre de una persona y ver si ha tenido alguna actividad delictiva en todo Sí. el mundo, la del FBI, la del Interpol, la de New York Country, que es una página muy bonita, la del OFAC también. Entonces, que son de acceso público. Eso nos da tranquilidad. Pero hoy día, si nos vemos involucrados en un tipo de estas situaciones, es porque no tuvimos el debido cuidado. Y repito, y también para los contadores privados, yo soy contador privado, ¿verdad? Eh, hay personas que llegan a esas empresas, son fachadas para ocultar ese tipo de actividades ilícitas y nosotros tenemos que tener la capacidad para evaluar ese cliente y para darnos cuenta y rechazar ese trabajo y no estar bajo este tipo de Y situaciones poder dormir tranquilo, y porque poder dormir tranquilo. realmente ahorita presenté los documentos, no me cercioré de que todo tuviera respaldo, pero esto, ¿por cuánto tiempo, don Marvin, me queda en la conciencia de que me pueden venir a buscar? Bueno, tenemos casos, recuerden, y siempre lo hablo, el caso de Pérez de León, ¿verdad? El caso de Pérez de León, llegaron, habían abogados, contadores públicos, contadores privados involucrados, y bueno, era todo un movimiento, ¿verdad? De que se le estaba ayudando, el caso Félix se llama, ¿verdad? De que se le Ajá. estaba ayudando a estos actos ilícitos. Entonces, queremos nosotros que lleguen a A botar la tocarnos puerta de la nuestra puerta. No, porque casa, no la no la tocan. tocan, ¿verdad? De nuestra oficina, a llevarse todo lo que son computadoras, bueno, Sí. está en cada uno de nosotros. Y no solo eso, vamos a ver profesionalmente qué es lo que nos queda. Nos queda tal vez una mala reputación por no hacer las cosas correctas. Así que pensémoslo bien. Don Marvin, voy a dar dos saludos. Damaris, que nos pone un saludo, Damaris Quiroz. Y también doña Cintia Marín. Quiero saludar a don Carlos que nos está viendo, a Yuri que siempre nos ayuda y ahí está enviándole las preguntas a don Marvin. Hoy nadie preguntó, bueno, yo espero que todos los consejos que hoy don Marvin nos dio los aprovechemos y lo tomemos para nuestra conciencia. Tal vez, don Marvin, el último mensaje a la gente que nos está viendo, si son empresarios, si son emprendedores, si son profesionales, sobre esta charla de hoy. Bueno, no nos dejemos llevar por la avaricia, por querer tener lo que otros tienen, ¿verdad?
Sí, con el más mínimo esfuerzo, ¿verdad? Utilicemos las herramientas, utilicemos todas las herramientas para este tipo de situaciones. Vea que lo mejor para nosotros como profesionales es esa tranquilidad que habla usted, Rocío. Y siempre yo digo este mensaje. Si, si un profesional en cualquier rama es señalado por una actividad ilícita, queda mal ese profesional y queda mal y pone en mal el claro. gremio y al colegio profesional que representa. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día la tecnología nos da a nosotros y las matrices de riesgo las suficientes herramientas para saber si rechazamos Ujú. o aceptamos un cliente. Así que y estas son alertas, repito, el agua tibia no está inventada. Ingresen a la página del Instituto Costarricense sobre las drogas, vean todo este material y les cuento que ustedes se van a asustar. Cuando ustedes empiecen a ver las diferentes tipologías que se dan y eso les va a ayudar mucho en su profesión, en nuestras profesiones, perdón, en el momento de evaluar en auditorías, en el momento de las contabilidades, de que alguien llegue, un jefe, nos diga, un dueño de empresa, un cliente, y nos diga, hágame este registro, eso nos va a poner en alerta. Claro. Y esa alerta va a hacer que queramos salir de ese cliente porque no es adecuado para nosotros y así ser responsables con nosotros, con nuestra responsabilidad, con nuestra eh, profesión y obviamente con nuestras familias, ¿verdad? Claro, y entonces para todos ustedes, por favor tomen al pie de la letra, hagan sus apuntes, sus checklist y que hayan apuntado las páginas y si no, volvemos a ver la charla donde don Marvin nos dice a dónde tenemos que meternos para analizar y si usted es empresario y puede correr ese riesgo recibiendo ese tipo de dinero de esta forma o un montón de cosas más que son alertas en donde deberíamos de tener mucho cuidado, piénselo, porque ese es el límite profesional, empresarial en donde podemos cometer ese error que espero que ninguno de ustedes esté cometiendo. Don Marvin, muchísimas gracias por el tiempo, por poder enseñarle a estas personas todo su conocimiento y a ustedes muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, dice el chavo, y en el mismo canal. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que Dios los acompañe.